En el día de hoy vamos a hablar de algo bastante diferente, pero totalmente relacionado a los videojuegos y su actualidad. Hoy no toca analizar ningún videojuego, hoy tenemos que hablar de las nominaciones a los GOTY, es decir, al mejor juego del año, porque sí, creo que hay cosas que se han gestionado bastante mal, y por ello me gustaría dar un poquito mi opinión. Y sí, repito, mi opinión, por si no ha quedado claro. Así que sin mucho más que comentar, hablemos de los nominados a mejor juego del año. Como bien habéis escuchado, sí, solo me voy a centrar en la categoría Mejor Juego del Año. Más que nada porque creo que hay diferentes razones por las que está siendo la más polémica, que normal, además de ser la categoría principal del evento. La primera de todas es haber metido un DLC como candidato a GOTY. Y mi opinión es la siguiente. Hoy en día salen DLCs que son mejores que muchos o la gran mayoría de videojuegos, y Shadow of the Erdtree es uno de ellos, no cabe ninguna duda. De hecho, creo que los nominados a GOTY es el mejor de ellos, pero la cuestión es, ¿por qué este año se ha abierto la veda a que puedan entrar DLCs a la categoría? Pues sinceramente creo que este movimiento ha sido totalmente terrible. De hecho, el año pasado se presentó un gran DLC que era mucho mejor que la gran mayoría de videojuegos. Exacto, estoy hablando de Phantom Liberty, la expansión de Cyberpunk 2077, la cual podría haber entrado tranquilamente como candidata a GOTY el año pasado. Y sin embargo, no lo hizo. Y vosotros me diréis, bueno, igual el año pasado había demasiados grandes videojuegos y yo no lo hubiese metido. Vale, estoy de acuerdo, pero esto no es algo que venga de hace un par de años. Es decir, si nos echamos más para atrás, Blood and Wine era una expansión de The Witcher 3 que era buenísima y podría haber entrado no tranquilamente, sino holgadamente como candidata a GOTY en 2016. Y sin embargo, tampoco lo hizo. Entonces, que ahora se haya nominado al DLC Elden Ring es complicado, no porque no se lo merezca, sino por la situación que genera en este momento. Porque hay dos opciones que se podrían haber valorado: haber dejado que los DLCs participaran desde el principio en una categoría como puede ser la de mejor juego del año, o hacer una categoría específica para DLCs, que creo yo que es lo más lógico. Bueno, pues no se ha hecho ninguna ni otra. Además, valoremos que un DLC también, por más que nos pese, no es un juego. De hecho, necesita de un juego para poder ser jugado, que hace más difícil entender el movimiento de los Game Awards. Pues bueno, ahora la sensación que se tiene es agridulce, porque Elden Ring Shadow of the Erdtree, aparte de poder ser una gran expansión y candidata a GOTY, se siente impuro por las circunstancias forzadas en las que llega, y esto a mí me termina dando pena. Por otro lado, me encuentro con la gran decepción por las nominaciones a los GOTY, y por supuesto estoy hablando de la ausencia de Silent Hill 2. Silent Hill 2 Remake ha demostrado ser un juego totalmente sólido, mucho más que sólido, que ha tenido una gran recepción por parte del público y normal, porque es un juego que después de todo lo que ha sido hateado durante el desarrollo, ha sido una de las grandes sorpresas gratas de este año. Nadie tenía esperanzas en el proyecto que estaba planteando Bloober Team y han terminado callándonos la boca y sacando un gran remake para el público y sobre todo para los fans de la saga. Por ello me da muchísima pena que no haya sido nominado como candidato a GOTY, porque si así hubiese sido, se hubiera demostrado que un juego con cero expectativas y muchas dudas sobre su idea de cómo conseguir un buen remake, pues se puede conseguir llegar a dar la vuelta a la situación y demostrar a todos que estábamos equivocados. Porque al final, yo creo que, como he comentado al principio, si la gran sorpresa es lo bien que ha salido un juego como Silent Hill 2 Remake, la gran decepción es que no termine llegando a ser uno de los candidatos a GOTY. Además, me gustaría añadir, y no creo que sea el único que lo piense, y es que Silent Hill 2 Remake está por encima de algún otro nominado a candidato a GOTY, lo cual me termina apenando más porque eso significa que no es por falta de calidad. Pero bueno, dejando atrás estas dos grandes polémicas, decepciones o lo que sea que nos han traído pues las nominaciones a los GOTY, sí que es cierto que también nos ha traído por otro lado otras que son bastante gratas, como es el caso de Balatro, y me gustaría puntualizarlo, porque es un juego desarrollado por una sola persona y para los que sepáis algo de programación está programado a base de ifs. Y para quien no sepa de programación, básicamente es como la palabra en inglés. Pues en este caso, si se lanza una carta, pues pasa lo siguiente. Bien, pues todo el juego, o la gran mayoría del juego, está con esos comandos, cosa que me parece surrealista. Pero bueno, lo que me termina agradando muchísimo es que se le haya dado el reconocimiento a un juego independiente y a esos desarrolladores que se animan a luchar en la odisea de crear un juego ellos mismos desde cero, y me termina poniendo muy contento que de vez en cuando pues nos encontremos un GOTY pues que sea pues un juego independiente y que sobre todo se lo merezca. Al final nos encontramos de todo un poco en unas nominaciones curiosas y excepcionales cuanto menos, pero ahora voy a comentar cuál creo que es el mejor juego del año. Y sí que es cierto que antes he comentado que de los nominados pues el DLC del Elden Ring creo que es lo mejor que hay, pero dejando esta parte seguramente querréis saber pues cuál es mi opinión. Y la verdad es que hay un juego
que no me esperaba que saliese tan bien, por muy buena acogida de notas que tuviese por parte de la prensa, y es el nominado Astrobot. Una de las grandes marcas de PlayStation pues ha demostrado que se puede hacer un grandioso juego de plataformas, diverso y divertido, el cual yo creo que ha terminado sorprendiendo a más gente de la que pensábamos, y a mí el primero. Con lo cual, si no es Shadow of the Erdtree el ganador, yo creo que Astrobot es uno de los que tiene bastantes papeletas y uno de los grandes candidatos para ganarlo, estando un peldaño por encima de muy buenos juegos como son Final Fantasy VII Rebirth o Metaphor, pero que no llegan a ser esos grandes juegos, quedándose un pasito por detrás. Este año ha terminado siendo raro, pero la cuestión al final es: ¿qué opináis vosotros? ¿Merece Shadow of the Erdtree estar nominado? ¿Cuál es vuestro GOTY? ¿Echáis algún juego en falta como yo? Os leo en comentarios porque al final esto es solo mi opinión y yo quiero saber la vuestra.